Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar de la mano de nuestro consultor especialista en talento, Sergio Medina. Él nos estará hablando de los fundamentos del módulo de reclutamiento. Como bien saben todos ustedes, este es un espacio de aprovecho donde vamos a conocer un poco más las funcionalidades y las bondades que SAP SuccessFactors nos ofrece. Por eso, en caso tal de tener alguna pregunta, duda, comentario, lo estaremos respondiendo mediante chat. Nuevamente agradecemos a todos por su tiempo y sin darle más espera, adelante Sergio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Un gusto, mi nombre es Sergio Medina, soy consultor para los módulos de reclutamiento y LMS y hoy venimos a compartirles un poco de lo que es el módulo de reclutamiento. Entonces, serán estos los temas que vamos a tocar hoy. Vamos a ir desplazándonos por la creación de la solicitud de empleo o requisición, como lo conocemos algunos, la aprobación de esa misma, publicación de empleos, búsqueda de empleos, la remisión o referenciación de empleados o candidatos y el perfil del candidato. Entonces arrancamos con la creación de las solicitudes de empleo o las requisiciones. ¿Qué es una requisición? ¿Qué es eso de solicitud de empleo? Bien, pues SuccessFactors nos brinda una herramienta que nos permite tener esa información de la posición o de la vacante que vamos a cubrir en una plantilla donde tenemos diferentes campos e información sobre esa vacante. ¿Listo? Sobre qué perfil se está buscando, sobre dónde va a ser la posición o el puesto que va a cubrir, es decir, el lugar geográfico, y demás información que tenemos ahí sobre la vacante que vamos a cubrir. Tres cositas ahí, cuatro cositas ahí, cuatro tips para tener en cuenta. Primero, hay hay dos formas de crear las requisiciones y la que nosotros recomendamos más es la de el organigrama de posiciones, ¿cierto? Desde Empleado Central tenemos un organigrama y también tenemos un organigrama de posiciones que está ligado también con el Job Profile Builder. Eh, Mediante este organigrama de posiciones vamos a nosotros también tener la opción de crear requisiciones. ¿Esto por qué? Porque nos trae información ya prellenada de esa vacante, como por ejemplo la ubicación, el departamento al que pertenece, el centro de costos y demás información que si lo hiciéramos a mano tal vez habría algún error por ahí de digitación. Bien, entonces para evitar ese tema, lo que recomendamos es usar esa opción que nos ofrece SuccessFactors. Bien, otro tip ahí a tener en cuenta es que al momento de nosotros crear esa plantilla de requisición junto con la consultoría, vamos a definir los campos que son estrictamente necesarios. No tenemos que saturar de campos esa plantilla. También hay que usar solamente campos obligatorios en caso de que sepamos que alguna información puede ser estrictamente necesaria en nuestro proceso de reclutamiento. En ese caso usamos los campos obligatorios. Y recomendación, también podemos usar plantillas o listas desplegables, ¿cierto? Pig que llamamos, para algunos campos en los que podamos usar este tipo de campos, ¿cierto? Una lista desplegable. ¿Esto para qué? Nuevamente, evitar errores de digitación. Entonces, la persona simplemente selecciona la opción, por ejemplo, del país. En lugar de digitarlo, lo va a seleccionar de una lista desplegable. Bien, vamos entonces a empezar con cómo sería el proceso de crear esa solicitud de empleo. No vamos a tocar el tema de la plantilla, sino el de la creación ya como reclutadores. Primero nos vamos a desplegar el menú principal de SuccessFactors y vamos a ir a información de la empresa. Allí vamos a encontrar el organigrama y nos vamos a desplazar hasta el organigrama de posiciones. En el organigrama de posiciones vamos a ubicar la posición que queremos cubrir, ¿cierto? En este caso, para el ejemplo será esta. Vamos a seleccionarla. Seleccionamos el nombre de la posición, no la persona que está en ella, en caso de que haya alguna persona. Y nos va a entregar esta pantalla que vemos a su lado derecho. Ahí vamos a desplegar ese menú y en ese menú de las tres líneas nos va a dar la opción de crear solicitud de puesto. Creamos la solicitud de puesto y acá podemos usar una de las diferentes plantillas que ya hemos nosotros construido con consultoría.
encontramos ahí las diferentes plantillas. ¿Por qué nos deja seleccionar plantillas? Pues porque podemos tener efectivamente más de una plantilla, podemos tener las plantillas que nosotros hayamos decidido que son necesarias para nuestros procesos en caso de que hayamos querido separar tal vez algunas posiciones, como por ejemplo posiciones operacionales o posiciones gerenciales y demás. Cuando seleccionamos la plantilla y le damos crear, ahora nos aparecerá este icono en la posición, en la vacante. Seleccionamos ese icono y nos despliega este menú. Allí vamos a buscar la línea del ID y vamos a buscar el icono que vemos ahí. Ese icono nos va a llevar a la plantilla de requisición como tal, ¿cierto? Entonces aquí ya sería la creación de la solicitud de empleo o la requisición. Entonces ya creamos esa vacante. Listo. Nuevamente estos campos pues los vamos a definir con consultoría según nuestra necesidad y vamos a ir acomodando tanto el itinerario de aprobación como los campos que aparecerán en la requisición. También vamos a tener a nuestra disposición estos iconos que nos llevan algunos a hacer diferentes acciones dentro de la requisición. Esto es solamente para la requisición. Esto, si queremos, tal vez nos equivocamos, queremos eliminar esa requisición, vamos a usar el botón que vemos ahí. O imprimirla, ver información del formulario y demás. Bien, aprobación de la solicitud. Cada solicitud o cada requisición tendrá que tener una aprobación, ¿cierto? Esa aprobación o esos pasos de aprobación también serán definidos por la compañía junto con consultoría. Cuando definamos qué cantidad de pasos, cómo se van a llamar y demás, asimismo vamos a tener que repetir el proceso que viene a continuación X veces. Vamos a crear la solicitud, o bueno, en este caso para el ejemplo, es el botón, se llama crear solicitud, pero esto va a depender del nombre del paso en el que se encuentre, ¿cierto? Siempre va a cambiar el nombre del botón, pero el símbolo siempre va a ser el mismo. El símbolo va a ser siempre el de la flecha hacia la derecha, en este caso para avanzar el proceso. Entonces, la persona acá se encargaría de llenar los campos que le solicita el formulario, en caso de que los tenga, y si no, simplemente revisa la información que hay en esa vacante, en esa posición, si coincide con los criterios, normas y políticas de la empresa, pues puede aprobarlo. Para la aprobación, entonces da clic en el botón de siguiente, que sería el de, en este caso, crear solicitud. Eso lo lleva a una nueva pestaña de confirmación. Entonces el sistema acá lo que está haciendo es pidiendo confirmación de que si está seguro de que va a enviar esa requisición para aprobación, ¿cierto? Tenemos ahí la opción de crear solicitud, que sería el mismo botón que vimos anteriormente, pero esta vez sin la flecha. Ahí estaríamos confirmando de que sí, efectivamente queremos pasar al siguiente paso. Bien. Cuando la persona encargada acá del primer paso, que sería crear la solicitud, lo envía a la persona que está encargada del siguiente paso, lo que les llega es una notificación de que tiene una aprobación pendiente en reclutamiento y tiene dos formas de acceder a ella. Una es por el portal de aprobaciones, aquí como lo vemos en pantalla, desde allí va a poder ir directamente a la requisición que le están solicitando que apruebe. La otra opción es por la lista de tareas. Entonces, en lista de tareas, tareas pendientes, va a ir a aprobaciones de reclutamiento y en las aprobaciones de reclutamiento les va a aparecer las diferentes requisiciones que tengan por aprobar. En caso de que tengan varios, les aparecerá el listado completo. Se dirige a ella y lo que va a hacer es llevarlo a la requisición para que confirme si está de acuerdo con la información allí diligenciada. En caso de que también tenga que diligenciar información, pues en ese caso el sistema se lo va a solicitar. Recordemos los campos que estén marcados con asterisco, como vemos ahí el de reclutador, son obligatorios dentro de sus factors. Entonces, en este caso, si no estuviese lleno ese campo, el sistema no dejaría avanzar a la persona. Nuevamente vemos el botón de avanzar, pero en este caso tiene un nombre distinto debido al diferente nombre del paso que se encuentra en ese momento. También tenemos al lado derecho de ese botón, el botón para devolver la requisición. En caso de que no estemos de acuerdo,
no queremos hacer la aprobación y lo devolvemos, y siempre es bueno dejar el comentario de por qué se devolvió esa requisición, ¿no? Anuncios de empleo o publicaciones de vacantes. Bien, SuccessFactors nos brinda diferentes opciones para hacer las publicaciones de empleo. Tenemos estas que les vamos a enseñar en esta ocasión, que serían las básicas integradas en SuccessFactors, y también tenemos la opción de RP, que sería Recruiting Posting. Recruiting Posting es un submódulo que nos permite acceder a más de 4.000 bolsas de empleo a nivel global para hacer nuestras publicaciones de vacantes. ¿Listo? Temas a tener en cuenta acá en la publicación de vacantes. Bueno, inicialmente con el uso del organigrama de posiciones al momento de crear la requisición, pues nos va a facilitar el tema del perfil del puesto. Para hacer la publicación externa, vamos a tener que sí o sí tener una descripción del puesto, ¿cierto? En el perfil del puesto vamos a tener que tener la descripción. En este caso, si usamos el organigrama de posiciones, ya va a venir lleno con la información que tenemos ya diligenciada en GeoProfile Builder, entonces nos facilita ese proceso, y acá solamente tendríamos que hacer el proceso de publicación. No nos preocuparíamos por el perfil del puesto. Para acceder a las publicaciones vamos a tener dos opciones. La opción 1 sería, estando dentro ya de la requisición, como reclutador me voy a dirigir a la publicación de puestos, que es la pestaña que vemos allí. La segunda opción sería, si no estoy en la requisición, ingreso a reclutamiento por el menú principal y me voy a buscar la pestaña de requisiciones. Estando en la pestaña de requisiciones, voy a poner mi mouse sobre el nombre de la requisición y eso me va a desplegar el menú de acciones. En el menú de acciones voy a seleccionar publicación de vacantes y me va a llevar exactamente al mismo lugar. ¿Listo? Que sería este lugar de acá. Vamos a tener inicialmente 4 formas de publicación. Las dos primeras son publicación interna y publicación externa. Vamos a tener que seleccionar siempre una fecha de inicio. Tip acá en la fecha de inicio. En la fecha de inicio, procuremos siempre tener la fecha actual. Es decir, si yo voy a publicar una vacante el día de mañana y no la quiero publicar hoy, pero ya la tengo lista, nos esperamos hasta el día de mañana para hacer la publicación. ¿Por qué? El sistema efectivamente nos permite o nos da la opción de poner fechas futuras, pero muchas veces ese comportamiento hace que el sistema falle y no nos muestre esa publicación, sobre todo en la página externa. Entonces, muchas veces tenemos problemas ahí que no vemos la requisición en la página externa, y es por eso. Tal vez porque pusimos una fecha siguiente. En ese caso, si tuviéramos ese problema, lo que tendríamos que hacer es borrar la publicación, que siempre después de hacer la publicación de la vacante nos va a aparecer el botón para borrar la publicación. Bajaríamos la publicación y la volvemos a publicar, esperamos 20 minutos y volvemos a revisar si efectivamente ya está en la publicación en el sitio externo. Esto normalmente soluciona ese problema. Otro tema, fecha límite de publicación. No es obligatoria al momento de hacer la publicación, por lo tanto podríamos, por ejemplo, tener una requisición durante mucho tiempo publicada. O una fecha indefinida. Entonces, hasta que nosotros no vengamos manualmente y borremos la publicación, no se bajaría esa publicación. El segundo bloque de publicaciones que tenemos sería las publicaciones interna y la publicación externa privadas. ¿Sí? ¿Qué significa que sean privadas? Significa que solamente las personas que tengan acceso al link que genera la aplicación van a tener acceso a esas vacantes. De lo contrario, no es posible. Entonces, en este caso, el reclutador tendría que hacer un proceso adicional en caso de que tenga candidatos específicos y que no quiera hacer pública esta candidatura o esta vacante. Simplemente publica de manera privada interna en caso de que sean una publicación para empleados internos o una publicación para candidatos externos. Usamos la privada externa. Y deberá él compartir el link que genera el sistema. Entonces aquí lo podemos ver. Vamos, una vez hecha la publicación, tendríamos que ir al
al icono del hipervínculo y copiamos la URL que nos genera el sistema. Enviamos eso mediante correo electrónico o el medio que considere el reclutador. Y acá una aclaración, no es necesario hacer las publicaciones en las 4 o en 3, no, simplemente vamos a seleccionar nosotros cuál es el tipo de publicación que vamos a realizar y podría ser solamente una. ¿Listo? El tema de búsqueda de empleo. Eh, Nosotros junto con consultoría vamos a definir eh, cuáles filtros o cuáles opciones de búsqueda le vamos a dar al candidato. En este caso estamos viendo un ejemplo de una página externa de RMK, ¿cierto? RMK es un submódulo también de reclutamiento que nos permite tener una página externa mucho más visual, mucho más atractiva para los candidatos. Allí vamos a poder generar diferentes páginas y demás, donde vamos a poner información tal vez de nuestra compañía, diferentes links y demás. Pero hoy nos vamos a centrar en la búsqueda de empleos, que es esta barra gris que ven ahí en sus pantallas. Esa barra gris tiene diferentes opciones de filtros que podemos configurar. Por ahora solo está configurada las palabras claves. Esto es una recomendación personal. No saturemos tampoco esta barra de filtros, porque a la larga realmente el mayor uso está en las palabras clave. Normalmente solamente se usa este filtro, en raras ocasiones se usan filtros como el departamento, como la ubicación y demás, pero principalmente es este de acá, las palabras clave. La persona va a poder acceder siempre a nuestro sistema externo, ¿cierto? El candidato siempre va a poder navegar por esa página y demás, pero al momento de aplicar sí le va a solicitar que cree un perfil para poder aplicar. La persona hace la búsqueda, encuentra la vacante que le interesa y lo que se va a encontrar es una pantalla muy parecida a esta, donde va a encontrar el descriptivo del cargo y va a tener dos botones aparte de la barra de búsqueda, que es el de aplicar ahora y el de crear una alerta. ¿Qué es eso de crear una alerta? Bien, crear una alerta le permite al usuario, al candidato, decirle al sistema, por favor, avíseme cuando encuentre una vacante o cuando publiquemos una vacante que tenga el criterio que haya decidido él. Por ejemplo, él está buscando una vacante como ingeniero de petróleos, pues él pone o programa esa búsqueda o esa alerta y el sistema le informará cuando encuentre una vacante que se haya publicado con esos criterios que él seleccionó. Nuestros empleados internos también van a tener acceso a las vacantes y esto va a ser mediante SuccessFactors, es decir, tienen que estar logueados en SuccessFactors y ellos usarán el sitio de carrera profesional, que para sus sistemas tal vez pueda variar el nombre. ¿Listo? Puede ser solo carrera o carrera profesional o empleos. Eso va a depender de también la definición que se haya hecho al inicio de la configuración. Van a acceder allí, ahí van a poder encontrar su perfil de candidato, aplicar a vacantes internas, gestionar todas las vacantes que tengan por ahí, las vacantes guardadas o las aplicadas, y también van a encontrar, en este caso, la remisión de empleados o la referencia de empleados. Nuestros empleados van a poder acceder a esa herramienta que les permite referir candidatos externos, ¿cierto? Esta está pensada precisamente para candidatos externos, es decir, yo como empleado refiero candidatos que no pertenecen a la compañía. Para acceder a esa opción, pues vamos a tener que ir a hacer la búsqueda y en el botón de acciones vamos a desplegar y ahí encontramos el de recomendar a un amigo para el puesto. También puede variar el nombre de este botón según su sistema. ¿Listo? Pero los iconos se van a mantener igual. Usando esta herramienta de remisión de empleados, lo que vamos a hacer es que tal vez si la empresa está dispuesta a otorgar algún tipo de bono, algún tipo de beneficio adicional al empleado por remitir candidatos, pues con esta opción se podría hacer esa gestión. Él tendría acceso a ver el avance de su candidato y demás,
y esto le permitiría saber cuándo fue contratado el candidato y pues hacer así reclamar su bono o bonificación que haya decidido la empresa. Está la otra opción que es enviar puesto por correo electrónico amigo. Esta no genera ese vínculo entre el empleado y el referido, sino que simplemente le estás avisando a alguien que hay una vacante y que puede postularse a ella. ¿Listo? Perfil del candidato. Bien, el perfil del candidato es otra plantilla que definimos entre consultoría y el cliente. Se define qué va a tener ese perfil de candidato, qué campos va a tener, cómo va a funcionar y demás. Esto nuevamente son como las mismas recomendaciones para la plantilla de requisición y son los campos, poner solamente los necesarios, no saturar la plantilla de campos. ¿Por qué? Porque muchas veces los candidatos tal vez ven un formulario muy extenso y algunas veces eso les hace eh, desistir de la aplicación. Usamos nuevamente campos obligatorios únicamente para esos campos que nosotros sabemos o consideramos que son estrictamente necesarios durante el proceso de selección, ¿cierto? Y eh, listas desplegables, usar el tema de usar listas desplegables, vamos a poder usarlas sobre todo en campos custom, porque hay unos ciertos tipos de campos, como por ejemplo los de background del candidato, que son temas, por ejemplo, de la educación del candidato, el tema de dónde ha trabajado, su experiencia laboral y demás. Es difícil manejarlo en listas desplegables o prácticamente imposible porque no vamos a tener el acceso a una lista con todas las instituciones educativas del mundo y tampoco las empresas. Entonces, ese tema quedaría excluido de las listas desplegables, pero sí las podemos incluir en los campos custom que nosotros creamos, ¿no? Esos campos que tal vez nosotros consideramos que son necesarios y para evitar errores de digitación, pues usamos listas desplegables. ¿Cómo puede acceder el candidato externo, en este caso, a su perfil de candidato? Pues en la misma página de RMK, en la página externa, pues va a ingresar mediante el botón de ver perfil. ¿Listo? Allí el sistema le va a generar la primera pantalla que ven allí y es para ingresar. Si no está registrada la persona, también va a tener ahí el link para poder eh, registrarse. Luego, si la persona se va a registrar, pues le aparecerá la siguiente pantalla y donde va a tener que llenar su información de contacto. Además, va a tener que aceptar la política de tratamiento de datos de la compañía. Esa política también la podemos manejar, la definimos entre el usuario y consultoría. Si el candidato no acepta esa política de tratamientos de datos, simplemente el sistema no lo deja participar en ninguna vacante ni lo deja registrarse. Al momento de que él acepte y tal vez en un futuro ya no acepte esas condiciones, él va a poder también acceder a quitar el chulo que le marca que acepta la declaración de política de tratamiento de datos y eso le borraría el perfil a él de nuestra página. Ya no podríamos usarlo como un candidato, ¿listo? Cuando la persona ingresa al sistema como candidato, pues lo que se va a encontrar es primero su perfil de candidato. Este perfil de candidato nuevamente es configurable, eh, es personalizable, así que vamos a tener diferentes campos y espacios ahí dependiendo de la necesidad del cliente, ¿no? Eh, Va a desplegar las diferentes pestañas y cada una de las pestañas pues hace referencia a cierta información que el candidato va a tener que ir llenando para pues postularse a una vacante. ¿Listo? Eso es todo por el momento, eso es todo lo que les traigo para hoy. Espero poder encontrarnos en unas próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a ti, Sergio, por tu tiempo. Sepan que van a recibir a sus correos electrónicos la grabación de la sesión que acabamos de tener con la presentación y en caso de dudas, preguntas, querer poder expandir más esta información, estaremos a su disposición mediante estos canales de comunicación.